En Plataforma TV estamos hablando con Teresa Almada sobre el tema del transporte público acá en el distrito de Ciudad del Este. Y de paso le hacemos, ¿verdad?, unas preguntas, ¿verdad? Evidentemente el transporte es una deuda pendiente con la ciudadanía, ya que por más que la municipalidad ahora, la Junta Municipal, redujo el pasaje a 2.500 guaraníes, eso no soluciona el problema, ¿verdad? Entonces, evidentemente existe una cuestión de fondo dentro del transporte, que es los cárteles que manejan el transporte en esta ciudad, liderado por un concejal que es el concejal Morel, ¿verdad? En realidad aquí en Ciudad del Este existe una deuda muy grande con la ciudadanía, ¿verdad? Esta ciudadanía que de a poco se va despertando con relación a ese punto, principalmente teniendo en cuenta de que vivimos circulando en la ciudad con vehículos chatarras, vehículos de tercera, cuarta, quinta, sexta, si se quiere, mano, en donde nosotros nos subimos y somos arreados por ahí como vacas. Se nos trata inclusive peor que la vaca, porque la vaca tiene que mantenerse de un cierto modo dentro del vehículo, en el transporte en el cual se le va a llevar. A nosotros no importa. No existe una velocidad límite para esos transportes, no existe un reglamento adecuado como tengan que manejarse dentro de esos transportes, ¿sí? No se nos entregan los boletos correspondientes al subir en un transporte público. El costo, que ahora bajó a pedido de la supuesta intendenta, ¿verdad?, a 2.500 guaraníes, ya es caro para Ciudad del Este. Es caro, teniendo en cuenta las distancias que nosotros circulamos en esta ciudad. Caminando desde Ciudad del Este, del centro de Ciudad del Este hasta el Mercado de Abasto, son 15 minutos caminando, ¿verdad? Sin embargo, pagamos 3.000 guaraníes y ahora supuestamente 2.500 guaraníes porque la gente no quiere sudar, o etcétera, etcétera. Pero el servicio es pésimo. En días de lluvia es un verdadero desastre, llueve más adentro que afuera de los vehículos. Y hasta corremos el riesgo de que circulando en uno de esos transportes, estando adentro, en cualquier momento pierda uno de los trenes de rueda de enfrente o de delante y ocasione un accidente. Otra cosa, es pésimo el trato que se tiene a los funcionarios, es decir, a los choferes. Se nota que se les trata mal, porque ellos nos tratan mal a nosotros, las personas que subimos en el transporte público. ¿Por qué un chofer tiene que hacer el cobro del pasaje si él tiene que conducir? ¿Cómo él va a estar haciendo el cobro del pasaje? Tiene que haber una persona, tiene que haber un mecanismo que a él le libere para que él esté atendiendo el tránsito al cual él está manejando o llevando ese vehículo, ¿verdad? Esos molinetes son horribles. ¿Cómo una embarazada puede subir con uno de esos molinetes? ¿Cómo va a circular? Pagamos el pasaje más caro y tenemos molinetes que nos traban a aquellas personas que no pueden moverse más libremente, entre ellas las embarazadas, aquellos que son discapacitados, aquellas personas que circulan en silla de ruedas, ya directamente por la ciudad no pueden moverse. ¿Por qué? Porque no pueden moverse solos, tienen que sí o sí andar en una camioneta o tener su propio transporte. Entonces el servicio es pésimo, y no es solamente bajar el precio del transporte a 2.500 guaraníes. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen moneda, y quien es el que está robando supuestamente es el chofer, siendo que el empresario le tiene que proveer a su chofer de la cantidad suficiente de moneda como para que él pueda dar el vuelto correspondiente. Pero se le imputa a los choferes de que supuestamente ellos son los ladrones, cuando los ladrones son los propios empresarios, que deberían de exigirle al chofer dónde están los vueltos que dictan. ¿Y cómo va a saber, cómo va a poder controlar si ni siquiera boleto ellos dan? Y la municipalidad menos aún exige esos boletos. ¿Por qué? A mí me llama mucho la atención, puesto que estos empresarios... O sea que en realidad que acá, en realidad hay que decir una cosa, ¿verdad? Que por un lado la División de Transporte Público no está cumpliendo a cabalidad su cometido. Pero por el otro, por ejemplo, la Dirección de Tránsito, sí, con el capitán Florenciáñez, él siempre lidera los controles. Y siempre, entonces quiere decir que dentro de la propia municipalidad existe dos versiones distintas al mismo tema, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que el gran perdedor de este círculo vicioso, que es el cártel del transporte en la ciudad, evidentemente es el usuario
que cada día tiene que aguantar las unidades, estas unidades que tienen algunos más de 25 años de uso y todo eso, ¿verdad? Y que continúan pasando las verificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? También ese es un tema. Las supuestas verificaciones, Exacto. porque al fin y al cabo no podemos decir de que hayan sido verificadas. Sí. No podemos decir. Otra cosa, ahora hay ciertos cambios de unas unidades por unas mini unidades. Los micro sardinas que Los justamente mini hubo escolares. algunos micro sardinas que nosotros Sí. acá en Y los ponen en horario pico, en donde la mayor cantidad de gente sube al transporte y somos llevados realmente como sardinas en el medio de este realmente calor de 40 grados. hubo uno de estos micros que inclusive un día, una mañana, quedó con el eje trasero ahí detrás por el camino. También había una de estas unidades, por ejemplo, que pertenece a una X empresa de presidente Franco, que tiene un asiento para impedidos que es realmente deplorable. Eso es y bueno, y son cosas, vamos a decir, una bofetada a la ciudadanía. Todavía encima nos dicen que ellos no ganan, que ellos supuestamente están empatando. ¿Cómo un empresario que simplemente está empatando todavía va a estar trabajando? ¿Cómo sigue trabajando? ¿Por qué sigue trabajando si simplemente están empatando? Por simplemente darle un servicio a la ciudadanía. Entonces que renuncien, que dejen y que vamos a buscar otros medios para que la ciudadanía tenga un buen servicio. No, evidentemente existen alternativas en todas partes del mundo, inclusive acá. No podemos, no queremos. Evidentemente nosotros tenemos que entender, por ejemplo, mismo en Foz de Iguazú, la diferencia que existe entre el transporte público de Foz y el transporte público de Ciudad del Este. Por más que el transporte público de Foz también es un transporte privado, ¿verdad? No, claro, es concesionado, subsidiado y todo. Tienen unidades nuevas cada unidades del año. En el lado brasileño tienen inclusive aire acondicionado esos transportes. Tienen acceso para aquellas personas para las capacidades, sí, para las capacidades diferentes. Aquí, sin embargo, como te digo, acá la gente ya no puede circular porque usa silla de ruedas. Tiene que sí o sí pagar un taxi. Y acá en Ciudad del Este los taxis son lo más caros, no queriendo criticar a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero es caro para una persona que no gana lo suficiente. Para eso deberían estar los transportes públicos, para hacer ese servicio. Y después nos dicen que no ganan, ¿verdad? Sin embargo, miramos las casas o las propiedades de estas personas. Nosotros no vemos que ellos no anden en vehículos que no sean 4x4, en vehículos de la mejor calidad y la mejor cualidad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está entonces eso que ellos dicen que ellos están sobreviviendo? Quiere decir que no es cierto. Y nos hacen un mal servicio, como si fuese que somos animales. Entonces yo invito a la ciudadanía a unirnos en esto que debemos reclamar. Tenemos que terminar con estos negociados a costillas de nuestro bolsillo. Tenemos derechos, además de tener obligaciones que por supuesto también debemos respetar, pero debemos de aprender que tenemos derecho a reclamar. Entonces yo les invito a que, bueno, cada uno nos organicemos en nuestro barrio, que busquemos medios de buscar las informaciones correspondientes para poder tener un mejor servicio, que nos unamos para ese trabajo. Y bueno, entonces vamos a quedarnos hoy con Teresa Almada. Le agradecemos la participación en Plataforma TV. Plataforma TV con el pueblo y con la gente.